hemos tenido un hemos hecho un recorrido por el sistema de educación canadiense y hemos visto aspectos y características importantes acerca de cómo funciona este sistema aquí en Canadá. Y con relación a eso queremos tratar el tema con Jesús Hernández Limones, consultor reglamentado en asuntos de inmigración para Quebec y todo Canadá. Y bueno, Jesús, desde tu punto de vista, desde el punto de vista jurídico, ¿cuáles son las principales características que debe tener este programa? Y lógicamente, ¿cuál es la importancia para una persona que nos está viendo, que tiene el deseo de venir, que está haciendo su proyecto, está creando un proyecto de vida para acá, para Canadá? Bueno, desde el primer punto de vista, para la inmigración es un bloque de factores que se toman en cuenta, como la edad, la educación, el idioma. Y la educación toma un juego importante en la formación preliminar que un candidato tiene. A mayor número de años de estudio, mayores puntos hay. Mayores puntos hay implica que las personas también quieren seguir en Canadá cuando llegan estudiando en su área o especializarse. Me ha sorprendido mucho que los latinoamericanos tienen esa necesidad de seguir estudiando, y eso es un factor muy importante porque la educación en Canadá es rentable, es decir, una persona más se forma, más su cuestión profesional o sus amplitudes en cuestiones de experiencia pueden ser más fácil en la adaptación al mercado laboral. Ahora, hay que tener cuidado también, que hay una perspectiva muy importante en la educación, pero hay que saber qué uno va a estudiar. Si uno se pone a estudiar una área que uno le apasiona, es excelente, pero posiblemente no desemboca rápidamente a una mano de obra. Entonces había que tener cuidado que en la cuestión de educación, cuando usted opta por venir a Canadá y usted es un adulto, hay que tener una orientación con profesionales que en la mayoría de los centros educativos en Canadá o en los centros locales de empleo le van a ofrecer esta ayuda gratuita. Cómo usted va a especializarse o cómo se va a reciclar profesionalmente. Hay que tener en cuenta que los canadienses no se casan con una profesión toda su vida. Los canadienses pueden tener una profesión, un día soy profesor, otro día no me gusta ser profesor, voy a ser cocinero y desarrollo mi profesión. Entonces ese es el primer punto. Ahora, la educación en cuanto a los menores. En cuanto a los menores es un privilegio para muchos de los niños que se encuentran acá, porque en sus países tendrían que pagar colegios privados, cosa que aquí no realmente se necesita. El 90% de la población infantil va a colegios públicos en todo Canadá. Los colegios públicos en Canadá, muchos se encuentran especializados en las áreas, sea deportivas, culturales, musicales. Entonces es cuestión de un padre buscar la adaptación de su hijo y entonces tiene la posibilidad de despreocuparse en ese sentido de la cuestión educativa, porque si vienes desde los 7 años de edad hasta los 18, pues ya estás encaminado. Hay que tener en cuenta que los padres que vienen con hijos a partir de los 14, 15 años de edad sí van a tener un poquito de problema de adaptación los hijos. ¿Por qué? Porque ya llegan a una edad donde a lo mejor muy pronto cumplen 18 años, no han logrado un nivel de matemáticas o equivalencias de estudios de las materias de Canadá, y entonces van a tener un poquito de penalización en ese sentido, de que a veces quisieran continuar al mismo ritmo que sus compañeros en sus colegios en sus países van, y eso no va a poder ser posible. A lo mejor puede que sea un año de penalización en cuanto a adaptarse al nuevo sistema canadiense, pero en general una de las razones que las personas emigran a Canadá es por la educación de los hijos, y es algo que va a ser un factor determinante aquí que tiene un gran beneficio a las familias. Jesús, en la parte donde dices penalización, ¿esto lo podemos nombrar también como más bien una nivelación para los niños, para los hijos? Claro, yo les llamo penalización en el sentido de que el papá considera que perdió un año de estudio, pero en realidad en la cuestión de la madurez no significa que perdió, sino que es un año en la cual va a perfeccionarse o el idioma o va a perfeccionar la cuestión de los niveles de materias que en su país no vio, por lógica, por el plan de estudios. Claro, tener en cuenta también que si van a entrar, por ejemplo, a hacer algún tipo de estudios ya a nivel secundario, todo esto así, pues es importante que entiendan el lenguaje en el cual se habla, entiendan las materias, las matemáticas, la biología, todo este tipo de diferentes materias, que lo entiendan, porque aquí se habla o inglés o francés. Además, entonces, por eso es ese tiempo de nivelación. Y bueno, ya en el tema hablarán sobre los sistemas de adaptación, que son las escuelas de acogida o de introducción a lograr
la nivelación académica o de idioma de acuerdo a su nivel educativo que llegan. Claro que sí, porque también de la nivelación depende mucho el éxito en la formación que continúa para sus hijos. Bueno, este es el tema del día de hoy en Bienvenido a Canadá, en nuestra sección de integración. Interesante tema, ¿eh, Jesús? Claro, porque es el tema que va a ser el parteaguas del futuro de los hijos aquí en Canadá. Sí, muchos piensan en eso. ¿Qué va a pasar con mi hijo cuando llegue? ¿O qué va a pasar conmigo cuando llegue a Canadá? Recomendaciones importantes para las personas que están viniendo o que están pensando en venir acá a Canadá. En el sector de educación, la recomendación número 1 es siempre la información. Es decir, el sistema educativo, pues sí, tiene sus adaptaciones particulares en Canadá, pero en el fondo hay que estudiar una escuela básica primaria, hay que estudiar una escuela secundaria, hay que estudiar una escuela preuniversitaria o high school o CEGEP, hay que estudiar la universidad, en el grupo de ahí se encuentran. Pero la pregunta sería, ¿qué áreas yo voy a estudiar? ¿Cuánto hay que invertir en cuanto principalmente al tiempo? ¿Y cuáles son mis factores que yo tengo? ¿Qué quiero que mis hijos estudien? ¿Dónde sería más recomendable estudiar? ¿Cómo las escuelas se organizan como para que yo quiero que mi hijo estudie en esa escuela? Entonces voy a vivir cerca de esa escuela. Es que es una de mis prioridades. Entonces es algo importante que hay que, primero, recomendaciones, informarse. Sobre todo, cuál es mi pasión, cuál es lo que me gusta a mí, a dónde yo voy a querer perfeccionarme. Segundo factor que hay que tener en cuenta es la cuestión de la empleabilidad. Es decir, si yo voy a estudiar una área, yo como adulto me voy a especializar o voy a perfeccionarme porque me gustan las áreas de la administración, voy a estudiar y es que voy a tener una facilidad de empleo. Esa es la que hay que preguntarse. Y por último, recomendación, definitivamente la educación pasa por la facilidad de la comunicación, es el idioma. Tienen que perfeccionar muy bien y si sus hijos van a estudiar inglés o francés, háganlo porque eso les va a dar un avance ya llegando aquí a Canadá, así como los adultos. Una pregunta, Jesús. Un profesional que hace una aplicación para venir como trabajador calificado, ¿cómo podría nivelar su carrera, por ejemplo, acá? ¿Qué él debe hacer para estar acorde con el nivel de educación de acá con relación a su nivel de formación en el país de origen? Bueno, aquí son, como dicen los colombianos, donde el asunto se enredó la pita, porque es decir, donde se complicó el asunto, ya que dependerá mucho de tus planes. Si tu plan es integrarte al mercado de trabajo, se hace lo que se llama unas equivalencias o en Quebec un estudio comparativo. Pero si tú quieres hacer una especialización en una área, pues bueno, vas a hacer una equivalencia para ver qué materias te falta estudiar para lograr ese título académico. Pero si quieres trabajar en un área reglamentada, pues tienes que irte a la orden profesional que reglamenta tu profesión y ellos te van a decir qué es lo que te falta para obtener esa licencia. Entonces, sí existe una forma de hacer su equivalencia, no es una sola equivalencia porque hay 3 fines diferentes y en cuanto al fin es lo que tú tienes que hacer y para ello pues bueno, lo importante es saber qué es lo que va a hacer la persona. La mayoría van a decidir solamente trabajar con un estudio comparativo o sin eso pueden trabajar. Los que se van a especializar en una carrera técnica o universitaria, pues van a la universidad y ellos les ayudan a hacer la cuestión de saber qué materias te falta para tu título. O los que dicen, ustedes una área reglamentada como derecho o es una área de humanidades en la cuestión de profesor, ¿qué necesito yo para pertenecer a ese organismo y que ellos me den una certificación? Entonces dependerá irse al organismo para que ellos hagan realmente el estudio comparativo de materias y digan qué es lo que le falta. Ese estudio comparativo lo pueden comenzar a hacer desde su país. Oye, de hecho, toda la información, eso es una buena pregunta, no deben de esperarse hasta que estén en Canadá, porque cuando estén en Canadá, pues ya llevamos un tiempo perdido. Hay que hacerlo desde el inicio, desde su país, comenzar a investigar el estudio comparativo, que los que son clientes de nosotros les damos una entrevista de orientación, o los que pertenecen a un orden profesional, también hay que comenzar a inscribirse. Si eres enfermera, comenzar a estar en contacto con el colegio de enfermeras. Si eres dentista o si eres auxiliar técnico en farmacia, hay que comenzar a estar en contacto con ellos porque ellos no se necesita estar en Canadá físicamente para iniciar esa conversación. Y la otra, pues pueden investigar qué exámenes se necesitan para pertenecer aquí y puedes comenzar a estudiar el contenido de materias para tu examen y ahorrar también, porque algunas profesiones hay que pagar por cada examen. Perfecto, bien. Muchas gracias, Jesús Hernández, consultor acreditado o reglamentado en asuntos de inmigración para todo Canadá y bueno, pues súper especializado aquí en la provincia de Quebec.